A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a esta emisión de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Les saluda Argenis Barreto. De inmediato comenzamos con las informaciones. Comenzamos. Destacamos que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió este jueves una investigación tras asegurar que continúan recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en La Vega, comentó Bachelet durante la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde agregó que las investigaciones deben ser rápidas, independientes, para garantizar la rendición de cuentas y buscar que no se repitan hechos como el de la mencionada zona popular de Caracas. Un país es juzgado por cómo trata a sus más vulnerables, incluidos sus detenidos. Me preocupan, sin embargo, los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades. Garantizar una alimentación y una atención sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de Salvador Franco. Reitero mi llamado a la liberación incondicional de todos aquellos detenidos arbitrariamente y acojo el nuevo acceso de mi oficina a los centros de detención policial. Por su parte, el abogado y defensor de derechos humanos Rafael Narváez considera que el Consejo General de Naciones Unidas cuenta con todas las pruebas y evidencias de violaciones graves de los derechos humanos presuntamente cometidas en Venezuela. Narváez pidió a la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, impulsar el informe de la misión de determinación de hechos en Venezuela en la Corte Penal Internacional. El informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos afirma que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad. Entre tanto, la coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, participó hoy en la actualización de este informe y afirmó que Venezuela es una sociedad que vive bajo el terror de un Estado criminal que tortura. Agradezco a UN Watch por la oportunidad de dirigirme al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Venezuela es un país arrasado, cuyo saqueo ha enriquecido obscenamente unos pocos y sumergido en la miseria a más del 90% de la gente. Es un país sin ley, donde la vida no vale nada. Una sociedad que vive bajo el terror de un Estado criminal que tortura, desaparece y persigue a periodistas, sindicalistas, amas de casa y estudiantes. Una generación de niños que crece sin alimentos, sin vacunas, sin educación y sin sus madres. Esto es intencional, una acción sistemática de un Estado mafioso dispuesto a mantener el poder al costo que sea. ¿Cuántos muertos más hacen falta para que ustedes actúen? ¿Cuántos desaparecidos y presos políticos? No es suficiente 6 millones de migrantes y desplazados. Necesitan 10, 15. ¿Para qué existe este consejo? ¿Para escuchar a tiranos y criminales o para escuchar a las víctimas? ¿Para lavarle la cara a los peores violadores de derechos humanos del mundo o para que el mundo conozca y reaccione ante estas atrocidades? Es una vergüenza que el régimen venezolano, acusado de crímenes de lesa humanidad, sea parte de este consejo. Ello no legitima a Nicolás Maduro, deslegitima al consejo. No hay más excusas, es tiempo de actuar. En este sentido, la politóloga Molly Lazota denunció que la situación de su hermano, el preso político Luis Lazota, sigue siendo grave y que aún el régimen de Maduro no ha cumplido con las recomendaciones que ha emitido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ante su caso. En este informe hace hincapié en esto porque tanto Luis de la Sota, que es el 13, Osvaldo García Palomo es el caso número 15. Y también, de hecho, menciona a Post Arévalo, que es el 17. Ellos hacen como una actualización de lo que está pasando. Nosotros tenemos ya un año solicitando traslado médico urgente de mi hermano por problemas renales y todo esto se ha ido agravando. Ellos tienen toda la información y las denuncias que hemos hecho ante la Defensoría del Pueblo, ante el Ministerio Público, ante los tribunales militares, la solicitud de traslado médico ante la Corte Marcial y obviamente tienen que hacer, el caso de mi hermano sigue abierto.
Es decir, mientras se sigan violando sus derechos humanos, obviamente la misión va a estar pendiente, ¿no? Y además en septiembre, que es el próximo informe, pues dirá los responsables de quienes están detrás de todo esto, ¿no? Y es importante señalar eso, porque son los tribunales, es la Defensoría, están cumpliendo con su función, el Ministerio Público. Mi mamá ha ido varias veces y lo que le dicen es que, bueno, que no los dejan entrar en la DGCIN. Entonces, se están cumpliendo realmente las funciones de estos organismos que se supone que deben proteger los derechos humanos. La misión va a estar siempre pendiente de esto. Por eso es que se hace mención al caso de mi hermano, porque de verdad la situación es bastante grave. Molly Lasota reiteró que la misión de la ONU tiene todas las pruebas de las torturas que ha recibido su hermano por parte de los cuerpos policiales del Estado y que aún siguen esperando se haga justicia con el capitán de navío Luis Lasota, quien se encuentra detenido desde el año 2018 por presunta conspiración contra Maduro. Nosotros tenemos que mostrarle a la misión las pruebas de nuestras denuncias. Y ellos tienen nuestras denuncias firmadas y selladas por la Defensoría del Pueblo. La última fue el 18 de ahorita, el 5 de marzo. Y también tienen las denuncias en la Fiscalía, también tienen todas las denuncias del abogado en los tribunales militares sellados y firmados de que no tenemos acceso al expediente, de que se está solicitando traslado médico, de que no se ha hecho todo esto. Es decir, la misión no es que yo llamo, obviamente sí tengo comunicación y voy a tener siempre comunicación con ellos porque tengo que enviarles una actualización periódica del caso de mi hermano. Sigue detenido, sigue sin atención médica, sigue sin justicia. Es más, hay una parte allí, se inició juicio en diciembre, el juicio fue suspendido, no llegó a juicio porque la audiencia preliminar la anularon por vicio. Sin embargo, estamos en marzo y la decisión de esa suspensión todavía no la tiene el abogado. Y tampoco se ha hecho la audiencia preliminar, que se hizo hace 2 años. Es decir, está en un limbo, está preso y ya le sale el decaimiento de la medida de privación de libertad. Metimos un amparo para que decidieran y eso está allí. Todo eso lo tiene la misión. La misión no se basa en que uno llama y se queja y dice, pobrecito mi hermano. No. Ellos tienen que tener pruebas y nosotros, pues obviamente se las damos. Para Alfredo Aguilar, abogado del dirigente político Fernando Albán, quien presuntamente se quitó la vida en las instalaciones del SEBIN, el informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sigue siendo contundente, a pesar de que el régimen de Maduro se burla y no le permite la entrada a estas comisiones para constatar la situación en Venezuela ante los derechos humanos. Este informe, a pesar de las limitaciones económicas que el propio informe devela, da cuenta de que el régimen, de que el gobierno usurpador no ha dado colaboración, no ha dado información, no ha permitido el ingreso de las comisiones de derechos humanos de la ONU y por consecuencia implica la culpabilidad e implica además por otra parte que se pase o se avance ya a una fase de juicio, de procedimiento contra los altos representantes del régimen por estos crímenes de lesa humanidad. Una delegación del Reino de Noruega arribó el pasado martes 9 de marzo a Caracas para intentar retomar contactos entre oposición y gobierno venezolano. De acuerdo a las fuentes consultadas por La Voz de América, que prefirieron no ser identificadas, se tratarían de encuentros exploratorios. La delegación podría reunirse con el líder opositor Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente interino de Venezuela, para cumplir lo que se ha denominado como estrategia pendular. Escuchemos el reporte de nuestros colegas de La Voz de América. Luego de la instalación del Parlamento chavista, Noruega pidió a la clase política venezolana anteponer los intereses de los ciudadanos y encontrar una solución pacífica a la crisis en el país. En ese sentido, anunció la llegada de una comisión de ese país para desempeñarse como mediadora en el conflicto. El líder opositor Juan Guaidó aseguró en conferencia de prensa que se reunirá con cualquier país como mediador, aunque duda de que se llegue a algún acuerdo con el gobierno, tras lo vivido en el pasado. Así que si vienen los noruegos y los que vengan, ¿cómo no? Nuestra agenda es clara y transparente. Aunque no se pronunció específicamente sobre la visita de la Comisión de Noruega, el presidente Nicolás Maduro indicó recientemente estar dispuesto a dialogar con la oposición y también con el nuevo gobierno de Estados Unidos.
esta Venezuela del siglo XXI, bolivariana y revolucionaria, está dispuesta a pasar la página y a construir nuevos caminos de respeto. No obstante, cuando se habla de diálogo en Venezuela, para el especialista en política exterior Williams Dávila, esa palabra genera una carga viral negativa, a no ser que ese diálogo se centre en lo que él considera temas prioritarios. Por elecciones presidenciales libres, parlamentarias libres, que los partidos políticos regresen a sus líderes naturales. El gobierno del presidente Joe Biden manifestó este miércoles que por ahora no prevé un diálogo con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, pero a juicio de algunos expertos, el nuevo intento mediador de Noruega busca también abrir esa puerta de acercamiento con la nueva administración estadounidense. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Por su parte, el presidente interino, Juan Guaidó, aseguró que no se prestarán para negociaciones que permitan ganar tiempo en el poder a Maduro. Hablando nosotros hoy en Venezuela. Venezuela necesita un acuerdo para solucionar la crisis. Maduro quiere una mediación, Maduro quiere seguir perdiendo tiempo, Venezuela necesita un acuerdo para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres. Y aquí hay un paréntesis muy importante que no podemos perder de vista. ¿El acuerdo es con quién? ¿Con Maduro? Mira, no, con el que lo acepte. No. El también presidente de la Asamblea Nacional, elegida en 2015, agradeció al gobierno de Suecia por el apoyo a Venezuela, luego de haber sostenido una conversación vía telefónica el pasado martes con la canciller de ese país, Ann Linde. Guaidó señaló que la agenda con sus aliados continúa centrada en atender la emergencia humanitaria y presionar por condiciones para elecciones libres y justas que nos permitan recuperar la democracia. La alta representante de Suecia consideró inaceptable la persecución a actores políticos por parte de la administración de Nicolás Maduro. Sin embargo, la administración de Maduro tildó este miércoles de lamentable que el gobierno de Suecia ofrezca apoyo al líder opositor Juan Guaidó después de que la ministra de Exteriores de la nación nórdica, Ann Linde, sostuviera un encuentro virtual con el dirigente venezolano. Es lamentable que la democracia sueca apoye planes y personajes creados por Washington para destruir la democracia venezolana y repita literalmente el guión de Donald Trump, dijo en Twitter el canciller chavista Jorge Arreaza. En materia económica, la Sociedad de Ingenieros Agrónomos manifestó su preocupación por la falta de diésel y la crisis de combustible en Venezuela, la cual afecta el transporte de los alimentos. Saúl López, presidente del gremio, señaló que 80% del sector primario de la economía en Venezuela depende de este combustible. Al menos 80% del sistema agroalimentario, desde el primario al industrial, depende del diésel. Para el ciclo de invierno entre junio y noviembre, que es el más productivo, el sector requiere 40 millones de litros diarios de gasoil. Esto representa 690,000 barriles de petróleo diarios, destacó López. En materia internacional tenemos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró la aprobación del paquete de estímulo fiscal de $1,9 billones para contener la crisis provocada por la pandemia, que supone su primera victoria legislativa y que describió como histórico. Minutos después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos diera su visto bueno al rescate, Biden reaccionó en un comunicado a la aprobación del proyecto, que se convertirá en ley cuando él lo firme en la Casa Blanca este viernes. Los detalles de esta información lo tenemos con nuestros colegas de Radio Francia Internacional. Tras el crack bursátil de 1929, apelando a la mejora de la vida de la ciudadanía a partir de programas públicos que, en este caso, ayuden a remontar tras la calamidad del coronavirus. Numerosas encuestas demuestran que un 70% del público aprueba destinar ahora estos $1,9 billones al rescate contra el COVID, incluyendo casi la mitad de los votantes republicanos encuestados, una realidad que choca con la intransigencia del Partido Republicano
republicano que no ha concedido ni un voto en ninguna de las dos cámaras legislativas a favor del proyecto. Los republicanos alegan que engrosar una deuda nacional de 22 billones de dólares es una aberración, sin mencionar que los recortes fiscales de Donald Trump a las rentas más altas contribuyeron mucho a esa deuda. Entre otras medidas, el plan que se aprueba financiará la compra de vacunas, la reapertura de escuelas y los cheques de $1.400 para las rentas más bajas. Cheques, por cierto, que llegarán exentos de carga fiscal hasta que sumen $10.000 por domicilio, lo que subraya la progresividad de una medida popular. Desde Washington para Radio Francia Internacional, Xavier Vilá. Y en materia deportiva, el Paris Saint-Germain, sostenido por su portero Keylor Navas, se clasificó este miércoles para los cuartos de final de la Champions League tras empatar 1-1 con el Barcelona en la vuelta de octavos del torneo continental. El PSG se adelantó con un gol de Kylian Mbappé de penal al minuto 30, pero Leo Messi puso el 1-1 en la fracción 37, que dejó al Barça fuera de la Champions, tras no haber podido remontar el duro 4-1 recibido en la ida. Este ha sido este compacto informativo de Informe RCR. Continúan con nuestra programación. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.